Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Han podido ingresar al Classroom? Doctora, buenas noches. No, doctora, dice que el enlace es inválido. ¿No funciona el enlace? Sí, bueno, así me salió a mí que es inválido, no sé. Porque solamente A mí 3 también no me personas sale, vieron. doctora. Está mal el enlace, doctora. Ya, se los voy a volver a enviar, porque solamente 3 personas vi que se unieron. Ahorita se los envío, ¿ya? Les acabo de enviar. Me avisan, por favor, si pueden acceder ahora. No se puede, doctora. Estimada doctora, dice ahí el enlace que es Meet, que no es Classroom. Si lo lee, disculpe. Sí, doctora, no se puede ingresar y aparte te aparece un listado de países y no aparece Bolivia, digamos. Dice Google Meet, dice. Algo ha fallado en la configuración, doctora. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Ya, vayan ingresando, por favor. Lo siento, hay algo de... Perdón, compañeros, la clase no va a ser en mí.
Es la clase. Lo que les estoy clase de Classroom. Lo que pasa, doctora Palmira, es que el Meet es como la clase virtual, digamos, para charlar, para que la docente... Disculpe, doctora. Y Classroom es como una carpeta, como, digamos, como su mochila, donde están los cuadernos y los libros, ¿ya? Es la misma aplicación de Google, solo que Meet es para vernos las caras y escucharnos, y Classroom es la mochila donde están los útiles escolares. Ahí están sus apuntes o los PDF que le va a pasar a la docente. Tiene un parecido la doctora Cristina a una amiga que yo tenía en Porongo. En Facilingo le explicó el doctor. ¿No era la asesora legal de la Defensoría? No usted, una persona, A mi era mamá. muy amiga mía, y puede ser su papá también. ¿Mi mamá? El profe Virués y tan querida doctora, la profesora Dora Soto. Sí, son mis papás. Ya, muy amigos míos, independientemente, hasta ahí nomás, pero los quería mucho y ellos también a mí. Qué bueno saber. Muy bien. Entonces, nos vamos a la convención. ¿Qué es lo que han podido ver en la convención? ¿La han revisado? Está en el Classroom, pero también se las pasé por WhatsApp. ¿Revisaron o no revisaron? Sí, doctora, revisamos un poco. ¿Qué han visto respecto a la compatibilidad con nuestra normativa? En cuanto a la compatibilidad, doctora, más o menos empezando, digamos, con el artículo número 3 de la convención, ordena que las partes, digamos, adoptarán medidas necesarias para tipificar los delitos como ser tienen las partes las obligaciones, ¿sí? De tipificar como delitos la producción en este caso, de estupefacientes, ¿no? Por ejemplo, eso haciendo una semejanza con nuestra legislación, de acuerdo a la ley 1008, el artículo 47 de la misma legislación sanciona de 5 a 15 años al que fabricara ilícitamente las sustancias controladas y de 1 a 2 años a los denominados pisacocas, ¿no? El mismo artículo 3 de la numeral 1, inciso A, de la convención que nos envió, establece que se debe tipificar también el transporte de esas sustancias. Eso se encuentra concordante con el artículo 55 de la ley 1008, que establece una pena de 8 a 12 años por el transporte de esa sustancia. También la importancia que se encuentra señalado, y que es también el artículo 59 de la ley 1008, es lo que es el importador será sancionado con la suspensión de su registro de importador y en el término de 12 meses y de 10.000 días de multa, y en el caso de reincidencia, en este caso el personero legal, en este caso el representante legal, sería sancionado con una pena de 10 a 25 años y en este caso de 10.000 a 20.000 días de multa. La convención también ordena castigar lo que es el cultivo. Nuestra ley 1008 establece también y hace referencia a lo que es el cultivo, ¿no? Establece en su artículo 46 que el que sembrare, cultivare y colectare plantas será sancionado con pena de 1 a 2 años y en caso de reincidencia de 2 a 4 años y de 250 a 500 días de multa. El inciso B de numeral 1 del artículo 3 de la misma convención establece que también se debe castigar lo que es las transferencias, conversión de los bienes que procedan de la comisión de delitos de sustancias controladas. En este caso, la ley 913 en su artículo 68 establece lo que es los bienes que se encuentran sujetos a pérdidas de dominio, como ser, y hace un listado, ¿no? Pero el que más llama la atención es aquellos bienes productos de actividades que origine el ilícito de sustancias controladas. Otra similitud es el artículo 14 de la Convención, concordante con el artículo 34 de la ley 1008, que establece el artículo 14 refiere que los estados partes adoptarán medidas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan sustancias psicotrópicas como las plantas adormideras, cannabis y hojas de coca. Esto concordante con lo que es la ley, con lo que es la convención.
Y en cuanto al artículo 43 de la Ley 1008 establece que para adquirir divisas y créditos los bancos deberán acreditar certificados, registro de solicitante, autorización expendida por el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. Mismo artículo que se encuentra concordante con el artículo 13 de la Convención, que establece que las partes adoptarán medidas que consideren adecuadas para impedir el comercio o desviación de materiales o equipos destinados para la producción o fabricación de sustancias ilícitas, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Por lo que el artículo 43 de la Ley 1008, el mismo artículo ordena pedir a los bancos o entidades bancarias las debidas certificaciones para asegurar que la importación de estupefacientes sea para uso legal. Por lo que de igual manera el artículo 16 de la Convención ordena que a las partes de la Convención se deberán exigir la documentación como ser facturas, manifiestos de carga, documentos aduaneros, nombre de los estupefacientes, cantidad exportada, nombre y dirección del exportador e importador, con la finalidad de evitar esas desviaciones, doctora, de la sustancia. Ya. Muy bien, excelente, Wilder, ¿no? Ahí Wilder ha realizado ya una comparación específica en toda la normativa que implica el tema de las sustancias controladas, ¿no? En cuanto a las dos que tenemos que ver, ¿no? La 1008 y la 913. Adelante, José. José Martín. Wilder, Gracias, doctora. Severich. Buenas noches. Notar. Ya. Adelante, José. Buenas noches a los colegas también, compañeros de la maestría. Bueno, yo voy a ser un poco más puntual, doctora. Específicamente, usted indicó que identifiquemos los principios de la Convención, es decir, y la relacionemos con el ordenamiento jurídico interno del país y específicamente, obviamente, la Ley 1008. Entonces, por ejemplo, y usted en la primera clase hacía hincapié en varios conceptos que obviamente también son principios dentro de la Convención. Por ejemplo, la cooperación internacional. Es decir, la Convención la desarrolla en el artículo 10. No lo vamos a leer porque los compañeros ya pueden obviamente leer los artículos, pero ahí específicamente desarrolla la cooperación internacional. Y nuestro ordenamiento jurídico, ¿en qué normativa recoge, es decir, estos lineamientos de la Convención? En la Ley 1008, artículo 145, por ejemplo, que habla de la cooperación. Ahí también ya lo pueden leer los colegas. Y también, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal, también específicamente artículo 138 desarrolla lo que es la cooperación. Es decir, ahí tenemos otra normativa más. Cómo estos lineamientos dentro del ordenamiento jurídico desarrollan ya con una ley específica, si usted se quiere, la Ley 1008. Lo mismo pasa con la tipificación de los delitos como principio. Es decir, el artículo 3 de la Convención lo desarrolla y la Ley 1008 en el artículo 46 vuelve y recoge estos lineamientos y la desarrolla también. Lo mismo pasa con el control de precursores, por ejemplo. El artículo 14 de la Convención lo desarrolla y la Ley 1008 en el artículo 34 desarrolla este control de precursores, obviamente siguiendo los lineamientos. Y así podemos hablar de la extradición, también un punto que usted habló la primera clase y hizo hincapié, obviamente porque la Convención en el artículo 6 habla de la extradición y la Ley 1008 en el artículo 148, por ejemplo, recoge la extradición, pero nos manda al Código de Procedimiento Penal, al artículo 3 del Código Penal. Y ahí en la extradición, en el artículo 3, desarrolla conceptualmente, pero ¿dónde vamos a encontrar, por ejemplo, el procedimiento de la extradición? En los artículos 149 a 159 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que quiero demostrar con esto, doctor, y lo que usted decía, la influencia de este derecho internacional en el ordenamiento jurídico interno, lo vemos, por ejemplo, con estas leyes de desarrollo. No quiero tocar de la ley 930 o 13, se me va el número, doctora, porque ahí habla un poco de pérdida de dominio, que ese es otro tema. Pero se ve claro, por ejemplo, doctora, cómo estos lineamientos ya son recogidos por el ordenamiento interno. Eso es lo que yo quería destacar, doctora, un poco. Y vemos también, y esto como un último hincapié, por ejemplo, el ordenamiento jurídico y estos tratados y convenios internacionales, también obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de la extinción de dominio, ¿cuál es el convenio y tratado internacional que, si vale el término, crea este instituto de extinción de dominio? Por ejemplo, es la Convención de Naciones Unidas, la Convención de Estrasburgo, que ya habla en el artículo 2, 3 y 8 de confiscación a los instrumentos producto del delito. Y es decir, es de este instrumento internacional
por ejemplo, otro que es diferente a la Convención de Viena que estamos estudiando, son primogénitos, si se quiere, y recogen estos conceptos y se introducen en los ordenamientos jurídicos. Eso era, doctora. Muy bien, muchas gracias, José Martín Flores. Adelante, Johnny. Johnny Dara. Johnny. Johnny, ¿no está? Mario, Hola, hola, doctora. ¿cómo está? ¿Lo escuchamos? ¿Me escucha ahora? Sí, lo escuchamos. Adelante. Lo escuchamos, Johnny. Doctora, va a disculpar, tengo de... Hola, hola. Sí, lo escuchamos, Johnny. Vamos con Mario, a ver si hasta eso ya mejora su internet de Johnny. Mario, ¿Me escucha, ¿ya? doctora? Buenas noches. Buenas noches, sí, lo escuchamos, Mario. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, un gusto tenerla como docente en esta clase. Sobre lo que ya han hablado o me han antecedido los colegas, bueno, en conclusión a lo que he ido leyendo un poco, el tema relacionado con la Convención y la Ley 1008 y la Ley 903, ambas son compatibles con la Convención de Viena, ya que ambas buscan controlar el narcotráfico y son los propulsores y los precursores químicos. La Ley 903 fortalece el marco de la Ley 1008, ampliando sanciones, reforzando la cooperación internacional, como decía mi colega, y regulando mejor la administración de bienes incautados. Y ambas leyes cumplen con los principios de la Convención de Viena, aunque Bolivia ha adaptado su legislación a la realidad nacional que tenemos, con algunas diferencias en el enfoque de cooperación internacional que también indicaba mi colega. Hizo un pequeño cuadro comparativo con el aspecto a la Convención de Viena, la Ley 1008 y la Ley 913 del 2017. En el control de drogas entre ambas, la Convención de Viena exige penalizar la producción y tráfico de drogas lícitas. La Ley 1008 penaliza la producción de tráfico y consumo de drogas ilegales, y la Ley 913 endurece la lucha contra el narcotráfico con mayor control de sanciones. Otro aspecto en la que son de los precursores químicos, la Convención de Viena nos dice que es el control estricto para evitar su desvío a la producción de drogas. La Ley 1008 establece sanciones por tráfico y desvío ilegal de precursores, y la Ley 913 refuerza el control y las sanciones por desvío de precursores. Otro aspecto de la cooperación internacional que hablaba mi colega, que la Convención de Viena promueve la colaboración entre estados contra el narcotráfico. La Ley 1008 contempla la cooperación, pero en su enfoque más nacionalista, y la Ley 913 fomenta la cooperación internacional y la protección de informantes. Otro enfoque es el enfoque penal, que la Convención de Viena exige que los países penalicen el narcotráfico. La Ley 1008 sanciones severas para productores y traficantes de drogas, y la Ley 1013 endurece penas y amplía delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo lavado de activos. Y por último, en la administración de bienes incautados, la Convención de Viena permite la confiscación de bienes producto del narcotráfico. La Ley 1008 contempla las incautaciones, pero con mecanismos limitados. Y la Ley 913 amplía las facultades para la confiscación, administración y regularización de los bienes ilícitos. Eso sería todo, querida doctora. Ya, muy bien, excelente. Excelente, Mario. Que ahí habló de un aspecto diferente a que sus compañeros, que es el tema de la gente encubierto para nosotros, ¿no? De los informantes. De la gente encubierto y también de los informantes. Johnny, ahora sí.
¿Ya está mejor su internet? ¿Alguien más que desee participar? ¿Tantos? ¿Cuántos son? 75. ¿75 son? Más, creo que tengo en lista. ¿Alguien más? Diferente que haya manifestado sus compañeros. Algunos si callamos es porque no sabemos o no nos metemos a eso, doctora. Yo confieso eso, no, nunca me he metido a 1008, no me agrada. Estoy aprendiendo. Muy bien. Respecto a la convención, quizás no les dio tiempo de revisar, de todas formas hoy van a hacer el trabajo que ahí Mario, ¿no? Mario ya adelantó, que es el cuadro comparativo, que hoy va a estar en el sistema, para entender Sí, doctora. Perdón, adelante. ¿No se adelantó? Alguito, doctora. Ya tienen las ideas, ahora lo van a materializar. ¿Ya? El tema de las listas, ¿han podido ver? Porque hay listas adjuntas, ¿no? De los tipos de drogas. ¿No? Que eso igual ahí es bastante importante respecto a la adecuación subjetiva del tipo penal, ¿no? Porque es muchas de las razones por las cuales se ha interpuesto incidentes el poder establecer, no, la droga que mi cliente traficaba no está dentro del listado, no es la droga que generalmente se establece, cocaína o o marihuana o las que frecuentemente se tiene, y se olvidan del listado adjunto respecto al cumplimiento del estándar internacional. Y aquí, por ejemplo, la Convención de Viena establece ese listado que obviamente al ser bastante antiguo ha tenido sus modificaciones posteriores, ahí como su compañero ha podido investigar, que es la que ya la vemos inserta dentro de la ley 913, el tema de las listas. Entonces ahí es bastante importante, ¿no? Ahora, si bien, y aplaudo, ¿no?, el hecho de lo que decía su compañero hace un momento, la verdad este tema es un poco que para nosotros, y sobre todo por lo que vemos dentro de nuestra idiosincrasia, es un poco complicado el poder interesarnos por este tipo de temáticas, porque sabemos que el aprendizaje, pues, que nosotros deseamos adquirir siempre es para poder implementarlo dentro del desenvolvimiento de nuestra profesión. Por eso que ustedes han decidido el poder especializarse en materia penal, ¿no? Y ahora el mercado laboral nos exige el tema de las subespecialidades, ni siquiera ya de las especialidades en el ámbito penal, ¿no? Antes ustedes recordarán los primeros abogados, pues, y que eran todólogos, que llevaban todo tipo de procesos, porque la población era más pequeña, etcétera, y luego ya el mercado laboral nos exigió del poder inclinarnos por ciertas ramas, pero ahora el mercado laboral nos exige el poder inclinarnos por ciertas subramas. Incluso dentro de esas subramas nosotros vamos a encontrar que el derecho penal, no se olviden que no solamente viene a ser represivo, sino también preventivo, que podemos trabajar dentro del ámbito preventivo, que es justamente lo que realiza la suscrita en el tema de legitimación de ganancias ilícitas y en el tema sobre todo de legitimación de ganancias ilícitas, pero concordante con el trabajo que se realiza en el cumplimiento de estándar internacional y del trabajo que realiza el Grupo de Acción Financiera GAFI desde un aspecto preventivo, ¿no? Igual que muchos que están acá, porque creo que ayer solo mencionaron una persona, ¿no? Específicamente ha compartido su experiencia, o dos, si mal no recuerdo, dos que han compartido su experiencia de poder llegar hasta a esta instancia de pérdida de dominio, pero tal vez algunos ya han patrocinado este tipo de procesos de 1008, pero en su mayoría estoy casi segura de que no llevan este tipo de procesos, ¿no? Pero no nos olvidemos del tema de las subespecialidades, se puede trabajar tanto desde el ámbito preventivo como del ámbito represivo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo al que yo me dedico es justo en el ámbito preventivo de las funciones que debe realizar el GAFI
para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas y también la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras, que ese es el trabajo que en efecto me dedico casi a tiempo completo, ¿no? Junto con la docencia, que hay una actividad principal que también la establece el estándar internacional, que es los denominados oficiales de cumplimiento referente a la prevención. Ese es justamente el trabajo que yo realizo. Pero, ¿qué nos lleva a involucrarnos también con los tipos de procesos que existen? Porque si usted trabaja desde el ámbito preventivo, si bien no va a estar litigando en esas materias ya dentro de los juzgados, específicamente en el área de 1008, patrocinando casos de este tipo de procesos, pero se puede trabajar también desde el ámbito preventivo. Incluso ustedes van a ver que a lo largo de este tiempo el estándar internacional está exigiendo ya al habernos incluido a nosotros como sujetos obligados, los abogados. Obviamente, cuando se tenga una estructura o una sociedad civil, sobre todo las sociedades civiles de abogados que ofrecen servicios profesionales de asesoramiento, del poder estar como esos sujetos obligados de información, para proporcionar información cuando se pueda identificar señales de alerta. Entonces es algo que es un tema de vanguardia y por ende también la universidad, la unidad de posgrado, sabiamente ha incluido este módulo para poder estar en boga con aquellos temas de los cuales en estos momentos se está hablando, pese a que exista una ausencia de patrocinio, ¿no? Porque es más, yo les recomendaría que si ustedes quieren vivir tranquilos y nos muestran la idiosincrasia, ¿no? O por lo menos dentro de lo posible tranquilos, pues no involucrarse en este tipo de procesos, ¿no? Hay un mensaje ahí que se lo voy a pasar de un abogado de un consorcio jurídico bastante grande en México, ¿no? Y ustedes saben cómo es el tema del narcotráfico en México, que llama a la reflexión referente al tema de legitimación de ganancias ilícitas y también bueno, para ellos, de sustancia controlada, ¿no? O de 1008 para nosotros, referente al patrocinio de estos casos, ¿no? Pero él trabaja y se dedica al 100% al ámbito preventivo en en esta temática en específico, ¿no? Yo recuerdo que cuando realicé hace 4 años, la maestría, no estaba incluido dentro del pensum, y es más, me hubiera gustado a ver que hubiera estado dentro de los módulos que teníamos para poder abordar esta temática que hoy en día se necesita incluso en cualquier tipo de servicio que nosotros vamos a otorgar. Si nos damos cuenta, hasta poder tener conocimientos para asesorar a un cliente en la realización de un contrato, ¿no? Algo tan básico en la realización de un contrato, en la redacción de un contrato, cómo debe ser para evitar futuros problemas al cliente. Hay algo que se denomina compliance, que es normas de cumplimiento para poder mitigar riesgos de nuestros clientes al momento de que sean involucrados posteriormente en hechos ilícitos, porque puede ser que tal vez esté actuando en base a esa buena fe que se la denomina buena fe objetiva en el tema de extinción de pérdida de dominio para nosotros, pero ayer decíamos que ya se tiene que agotar la terminología correcta, que en realidad vendría a ser la extinción de dominio. ¿Recuerdan por qué? ¿Recuerdan por qué dijimos que la doctrina establece que es mejor que esté en la normativa como extinción de dominio y no como pérdida de dominio? ¿Recuerdan ayer? Doctora, buenas noches. Es porque no se puede perder algo que nunca se tuvo. Ya, muy bien. Y ahí hacíamos referencia al reconocimiento constitucional, ¿no? Sí. Reconocimiento constitucional, cuando nos leímos el 56, que se garantiza el derecho a la propiedad privada, pero siempre la propiedad privada que no esté ligada a ilícitos y siempre y cuando cumpla esa función social. Y por ende, el Estado en realidad no los reconoce. No podríamos hablar de una pérdida, sino en lugar de ello una extinción. Y no tarda en Bolivia modificarse, ¿no? Pero bueno, aunque tal vez en estos momentos no querrán tocar, porque hay otras prioridades, este tipo de temas,
ahora que estamos todos con la incertidumbre respecto al combustible. Pero más adelante tal vez tendrá que hablar, porque no se olviden del cumplimiento del estándar internacional, que debe estar ahí, por lo menos en normativa, ¿no? Por lo menos en normativa tiene que estar, en el derecho positivo tiene que estar, pero lo ideal sería que se pueda procurar el cumplimiento de esa normativa y que poco a poco vaya cambiando la denominada economía informal. Pero ahora respecto del ejercicio de la profesión, que es algo muy interesante en el ámbito también de legitimación de ganancias ilícitas, por la implicancia que llega a tener dentro de la participación y que se los llega a involucrar también a los abogados, ¿no? Si nosotros nos vamos al tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas, ahí el 185 bis, vamos a tener varios verbos rectores. No es solamente un verbo rector, ¿no? 251 tenemos el verbo rector claro, el que matar. Pero a ver, revisemos unos minutos el 185 bis y ustedes me dicen qué verbos rectores van encontrando del tipo penal. 185 bis, Código Penal. No les digo que lo lean porque es el artículo más largo del Código Penal, seguido de trata y pornografía. Pero solo identifiquemos los verbos. El verbo núcleo, doctora, sería convertir, transferir, ocultar, encubrir, adquirir, poseer o usar. ¿Ya? ¿Cuál es más? ¿Solo eso? ¿O más allá encuentra otro? Transportar, doctora. Ahí no tienen que confundirse con los delitos precedentes, ¿no? Primero establece una cantidad de verbos, después establece el listado de los delitos precedentes, es decir, con los que los delitos precedentes son aquellos con los que me relacionan la actividad ilícita. Ahí está todo el listado de los delitos precedentes que usualmente siempre lo ligamos al tema de transporte, tráfico de sustancias controladas, pero está estafa, asesinato, son varios tipos penales. Y más allá vuelve a establecer otros verbos, que sobre todo los que están después de ese listado es que se discute bastante la constitucionalidad del artículo. ¿Encontraron? ¿Cuáles más encontraron? Aparte de lo que dijo su compañero. Ocultar, disimule tal vez. O disimule. ¿Ya? ¿Y ustedes creen que el receptador también está en este tipo penal calificado como autor? Lo que para otros tipos penales diremos es receptación, o para otros tipos penales diremos es encubrimiento, o diremos es complicidad. Aquí lo vemos establecido como autor. ¿Qué dice? Doctora, buenas noches. Adelante, Jesús. Doctora, también puede ser la persona como él está recibiendo las cajas de la droga que se ha enviado, puede ser que sea de él y quiere culparlo al otro que lo trajo también, doctora, o como encomienda, cuando uno envía, el receptador como cómplice lo meten, la FLN. Ya, pero en ese caso hablamos del tipo penal tipo penal del transporte 1008. De 1008. Ahora nos referimos al de legitimación de ganancias ilícitas del 185 bis. En el que usted manifiesta, sí, en el que usted manifiesta, claro, está perfecto, ¿no? Pero en el 185 bis, que ahí se tiene que realizar ese análisis, ¿será que podré procesar a una persona en grado de complicidad, encubrimiento, al receptador, o también estar en calidad de autor? Adelante, Wilder. Aquí en la lista larguísima que hace, está el receptador, y yo, según mi criterio, sí lo tendrían que imputar pues como autor, digamos, ¿no? Porque está dentro de la lista.
Entonces, pero no sé si, porque hay otros delitos que otras personas que también tienen relación con el hecho delictivo son consideradas cómplices, instigadoras, entonces tienen sus niveles, ¿no? Pero aquí sí lo considera como un autor del delito, doctora. Según mi criterio, no sé si estoy equivocado, doctora. Muy bien. Doctora, una consulta, doctora. Yo he visto en casos de que hacen transporte en tema de lo que llevan combustible, los dueños le hacen un documento privado al chofer, porque bajo su responsabilidad ellos están llevando combustible y encuentran sustancia controlada, y ahí la policía ve ese documento que el dueño le está diciendo al chofer, si encuentra sustancia controlada, es que él tiene conocimiento y se lo llevan como autor al chofer. Por eso, doctora, he visto un caso. Sí. Después vamos a ver respecto a la regulación que establece la ley 913 en cuanto a cómo debe ser sancionada, cómo debe ser el registro de aquellas actividades que van a estar relacionadas al tema de las sustancias controladas, ¿no? Como es el tema de los combustibles o como también es el tema de los fármacos, que hay un registro especial donde ellos deben estar registrados, y es por eso que ahí pueden ver esa figura que aquí su compañero está compartiendo y ha podido identificar, que se da dentro de las situaciones, ¿no? Por ese registro particular en ciertas entidades que se tienen, que sobre todo es manejado por el tema de la ANH y del tema de los fármacos por el Ministerio de Salud, en el cual debe existir un registro especial y otras cuestiones más que después abordaremos, que sobre todo son de índole administrativo, pero que también lo establece la ley 913. Ahora, y hay que hacer mención que en esta temática específicamente de la pérdida de dominio, si bien ustedes lo están llevando en materia penal, pero varios autores coinciden en que este tipo de proceso, que es un proceso especial, es como que estuviese casado el derecho penal y el derecho civil en el tema de procedimiento, porque vamos a tener algunos de los principios que dispone el proceso civil ya en la norma general y otros los que dispone el procedimiento penal. No es netamente de procedimiento penal, por eso es que se tienen que utilizar muchos principios como la buena fe, que nosotros aquí en materia penal no habíamos escuchado de la buena fe, pero en materia civil constantemente pues se habla de la buena fe, porque aquí nosotros no hablamos de la buena fe, nosotros nos referimos a la presunción de inocencia. Entonces, ahí se tiene que establecer esa buena fe. Y miren cómo en el tipo penal que establece el 185 bis, hay ese presupuesto objetivo que nos dice que a sabiendas, ¿cierto? Todos esos verbos rectores que ustedes pudieron identificar, tiene que ser, pero ingresando con el que a sabiendas. Al decirnos el que a sabiendas, es bastante subjetivo de poder identificar. ¿Cómo yo voy a poder demostrar la autoridad que no sabía, materializando? En un caso en concreto, ¿no? Que hay varios antecedentes, ahí ustedes han podido ver en las noticias, en la que recibe los regalos a veces del novio. Un ejemplo, ¿no? Que es lo que hemos visto siempre y que se les ha seguido este tipo de procesos contra ella, contra estas señoritas por legitimación de ganancias ilícitas, porque directamente por el tráfico de sustancias controladas no, pero sí legitimación de ganancias ilícitas, por ese crecimiento desproporcionado con referencia a su perfil socioeconómico de sus movimientos o de sus bienes que tiene esa persona. Entonces, ahí se complica respecto a ese principio de la presunción de inocencia al decirme el que a sabiendas, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos que de la estructura del tipo penal, la adecuación subjetiva, la adecuación objetiva. Y al referirse al que a sabiendas, ¿qué les dice eso a ustedes? Que en teoría debería demostrar el acusador, ¿no es cierto? En teoría el acusador debería demostrar que sabía esa Tendría persona. conocimiento, doctora. Correcto, que tenía conocimiento, que se dedicaba a una actividad ilícita. Pero no se olviden de la carga de la prueba dinámica. No hacemos referencia a una carga de la prueba invertida, porque ahí
como se diría coloquialmente, hay un camuflaje respecto a la presunción de culpabilidad al denominar la carga de la prueba dinámica, o a la carga de la prueba invertida al decir una carga de la prueba dinámica, donde yo tengo que ser el que demuestre que no sabía. Y entonces, ¿qué parámetros se utiliza para poder establecer eso? Se habla mucho de la buena fe simple y de la buena fe exenta de culpa. Esa buena fe exenta de culpa que también se la denomina buena fe objetiva. Otro ejemplo, yo que usualmente a veces, no sé si les ha aparecido esos videos en TikTok donde dice, te sobran $300,000 americanos, esta casa del Uruguay te la empiezan a mostrar y uno sueña, quiero vivir en esa casa, ¿verdad? Que tiene sus puertas, que no sabemos cuándo tenés que medir para ingresar a esas casas, ¿no? Sus puertas gigantes nos empiezan a mostrar. Y de repente nosotros la vemos ahí en el Facebook que está en venta al precio de $20,000. ¿Será al momento de adquirirlo una buena fe objetiva? ¿O no? ¿Será una buena fe objetiva o no será una buena fe objetiva? ¿No puede ser una autopuesta en peligro, doctora? Ya. ¿A qué se refiere específicamente? Para que sus compañeros puedan comprender. A ver, que uno tiene que ver el valor de las cosas desde el punto de vista de un espectador objetivo. Y en este caso, una casa que vale $300,000 es ilógico que cueste 20. Entonces, tiene que haber algún vicio oculto. Entonces, ya uno racionalmente tendría que darse cuenta de eso, doctora. Correcto. Muy bien. Es justamente eso que se denomina la buena fe exenta de culpa o la buena fe objetiva. ¿Cómo usted va a alegar, doctora, esa buena fe simple o que se haga adquirido ese bien inmueble bajo los parámetros de la buena fe si hay una incongruencia respecto al valor comercial? Adelante. Un ejemplo corto, que uno esté caminando en el centro y pase un tipo corriendo, sudando con un reloj en la mano y te lo quiere vender un Rolex en $1,000, digamos. Obviamente que uno se va a dar cuenta que es producto de un delito, ¿no? Correcto. Ya, hace rato. Pero con respecto a las casas, no estaríamos hablando tan objetivamente, porque si bien una casota no puede costar 20,000 bolivianos, sin embargo se puede presumir que la persona no tiene conocimiento sobre los valores de las casas, póngase que es un extranjero. Tengo que, básicamente, en otras palabras, investigar con quién voy a efectuar un negocio jurídico. Porque muchos de los procesos que nosotros vemos por legitimación de ganancias ilícitas y ligados al delito precedente de narcotráfico van a ser de personas que jamás han estado involucradas en un ilícito, pero como existe este verbo rector y existen estos verbos rectores del que disimule, del que adquiera, están involucrados. Y también sus bienes llegan a estar involucrados, como, no sé, creo que no está su compañero, nos comentaba que a su cliente le pasó, ¿no? Y que corrió con la suerte de tener Ministerio Público Objetivo, en el cual pudo demostrar que el origen del bien no estaba relacionado al ilícito. ¿Ya? Estaba, adelante, Palmira. Buenas noches, doctora. Sí, Buenas noches. Soy Palmira Antoniano Barreto. Yo, la verdad, no lo he leído bien la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, pero quiero opinar más o menos haciendo un análisis sobre nuestra realidad nacional e internacional sobre el tráfico de drogas. Es una problemática muy preocupante. Son
son delitos que acarrean a otros delitos. Y las sustancias controladas, como es la droga, el tráfico de droga, hace mucho daño tanto a nuestra sociedad como a familias. Entonces, porque no solamente es el tráfico, la venta y compra de droga, sino también es el consumo de droga. Y ese consumo de droga está acarreando muchos problemas sociales y está perjudicando y dañando a nuestra sociedad, a nuestra niñez, a nuestra juventud, a nuestra adolescencia. Entonces, porque a veces algunos padres no llevan el control o no llevamos el control de nuestros hijos, o por ahí por exceso de trabajo, o hay casos en que hay padres que viajan al extranjero a buscarse trabajo y dejan a sus hijos con padres, con abuelos, con tíos, con otros familiares o a veces con vecinos, y los descuidan. Ellos envían de allá dinero creyendo de que esos niños van a estudiar por darle mejores calidad de vida, y sucede de que como no hay el control paternal y maternal de esos jóvenes, a veces esos jóvenes caen en este tema de la drogadicción, influidos por otras personas, por amigos, y entonces se van destruyendo. Se destruyen familias completas, y con el tema de la compra y venta, igual a veces hay gente inocente que cae, engañado por los grandes narcotraficantes. Caen personas, por el caso de lo que le llamamos las mulas, por ejemplo. A veces los engañan, o a veces por necesidad esa gente agarra y decide transportar droga por ganarse unos pesos. Dice, bueno, hago un viaje y bueno, ya tengo para sustentar mi familia, para ayudar a mis hijos, y a veces caen, pues, ¿no? Entonces, a veces los grandes narcotraficantes utilizan a esas pobres personas. Hay personas que sí saben a lo que se están metiendo, pero hay personas inocentes que con la ilusión de ganarse unos pesos y de tener algo para sustentar su familia caen. Entonces, es una lacra que tenemos en la sociedad, y hay que exigir que se tiene que combatir. Y lamentablemente le echamos la culpa a Bolivia, como somos un país de narcotraficantes. Mentira. Si nos ponemos a leer internacionalmente, los grandes consumidores de la droga y los grandes narcotraficantes están en los Estados Unidos. O sea, si no hay demanda, no hay producción, ¿no ves? Entonces, eso sería mi análisis. Y como tenemos que preocuparnos y combatir y exigir. Yo no llevo proceso de narcotráfico, porque yo además no estoy en el ejercicio libre. Trabajo en una institución pública, pero me preparo en diferentes áreas. Y yo creo que si algún día yo jamás ayudaría a un narcotraficante, jamás lo defendería a un narcotraficante, a un grande narcotraficante, digamos, ¿no? Tal vez a la víctima, puede ser, a esa víctima que cayó con engaño, que cayó en las garras de ese narcotraficante, porque además, según comentarios y todo lo que se ve, una vez que los agarran y los utilizan a esa gente, cuesta que esa gente se salga de ese grupo de narcotraficantes, y si se sale, lo liquidan. Entonces, mucha gente ya una vez que ingresa a ese grupo, es difícil que se escape o que se salga, porque los liquidan. ¿Por qué? Por miedo a que vaya a soplar, a que vayan a denunciarlo, digamos. Entonces, es una problemática social muy preocupante. Es lacerante, es una problemática que nos ocasiona grandes problemas a nuestra sociedad, a nuestra juventud, a nuestros niños, a algunas familias, porque no todos incurren en estos delitos, ¿no? Esa sería mi participación, querida doctora. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Ahí Palmira nos habla de algo bastante importante, y ayer decíamos también que es un delito pluriofensivo, ¿no es cierto? Que va contra varios bienes jurídicos protegidos, justamente por ese análisis que realiza Palmira respecto a las consecuencias que se establecen, ¿no?
porque se realiza en el ámbito, en el estándar internacional, un análisis de niveles de riesgo, ¿no? En el cual, como último análisis del nivel de riesgo, va a ser las consecuencias del ilícito, ¿no? Su compañero preguntaba por ahí si es considerado delito de sustancias controladas, delito de lesa humanidad. No es considerada, pero en algunos estados ha sido ligado a delitos de lesa humanidad. En el ámbito internacional, hablando en Bolivia, no, y ahí su compañero le complementa la sentencia. Sobre todo el tema del genocidio, ¿ya? Que el genocidio sí es un delito de lesa humanidad, ¿no? Pero en el caso nuestro no ha sido considerado como un delito de lesa humanidad. Muchas gracias, Palmira. Por si acaso estamos registrando sus participaciones. Adelante, Francis Chávez. Francis Chávez. ¿Está? ¿O se levanta sin querer? Verónica. Creo que Verónica hace rato está esperando. Sí, buenas noches, doctora. Ante todo me presento. Soy Verónica Salas. Anoche no pude presentarme porque por temas personales, familiares, no pude conectarme. Pido licencia si es posible, por favor. Sí, gracias, doctora. Bueno, es interesante este tema cuando usted habla, ¿no?, de legitimación de ganancias ilícitas y frente a la buena fe objetiva que usted explicaba, ¿no? Lamentablemente, ¿cómo podemos demostrar, digamos, quizás exista, sí, pero en el fondo, en general, es difícil de demostrar porque esta legitimación de ganancias ilícitas es el resultado de un dinero que viene de algo ilícito, ¿no es cierto? Si bien no se va a juzgar el primer delito de donde se acumuló ese dinero, pero sí el cómo ha obtenido, digamos, porque ha sido un camuflaje o un resultado de ese ¿cómo se llama? De ese origen, ¿no? De ese origen de cómo obtuvieron el dinero. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar esa buena fe objetiva? Si sabemos, como decía el anterior compañero, o sea, no vamos a comprar un Rolex de 1.000 bolivianos cuando sabemos que todo mundo, al mínimo, aunque no tengan nociones de cuánto cuesta un Rolex, sabe cuánto cuesta. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es cómo podemos demostrar esa buena fe objetiva frente a esos negocios de legitimaciones y ganancias, de esos negocios ilícitos, digamos, ¿no? Entonces, más que todo mi pregunta es esa: ¿cómo demostramos? Cuando se supone que todos sabemos, estamos conscientes, si te metes a algo, o el caso de las casas que usted decía, una casa de $300.000 frente a $20.000, o sea, es obvio que viene de algo ilícito. ¿Cómo demostramos? Entonces, creo que es alguna tarea muy ardua para poder demostrar cómo. No sé, incluso poner bienes a nombre de otras personas, pero usted también decía, ¿no? El histórico crediticio de una persona, digamos, ¿no? Si normalmente su histórico crediticio de un banco está un margen de ingreso, digamos, y de la noche a la mañana empieza a aumentar, entonces es evidente que hay algo, ¿cómo, digamos? ¿De dónde demuestra su origen de la acumulación de tanto dinero? Más que todo, esa es mi pregunta, doctora: ¿cómo demostramos esa buena fe objetiva? Si a la luz de todo sabemos que por los antecedentes, por las evidencias, se da que no podés decir no sabía. ¿Cómo lo demostramos? Esa es mi pregunta, más que todo, ¿no, doctora? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo lo desvirtuamos? ¿Cómo llegamos a eso? Si sabes que hasta cualquiera que no tiene nociones de nada, que tiene un criterio de
de realidad social y económica, ¿cómo demostramos? Más que todo eso, doctora, ¿cómo? Muy bien. Ella se realiza una pregunta bastante interesante, Verónica, que es respecto a... La respuesta sería, ¿cuál es la razón o cuál es el trabajo que se debe realizar en materia de prevención? El punto está cuando ya se ha efectuado esa consecuencia, es decir, ya se ha ejecutado ese negocio jurídico. Ahí viene a ser lo complicado, ¿no? Y lamentablemente lo que nos van a mostrar las estadísticas es que siempre el que va a estar involucrado, y ahí como hablaba Palmira, el eslabón más débil que suele ser el que va a sufrir esas consecuencias jurídicas, no va a tener la forma de poder demostrarlo. Porque no se ha efectuado dentro de los negocios jurídicos lo que se denomina normas de cumplimiento de prevención para poder efectuar este tipo de negocio jurídico. Y ahí ingresa todo el trabajo que se tiene que realizar en materia de prevención. En materia de prevención para el asesoramiento en cualquier negocio jurídico, desde la posición incluso de asesores desde eso más simple que les establecía como ser negocio jurídico, el asesoramiento en la redacción de un contrato, ¿no? Y ahí usted, el cliente que va hacia donde usted, por eso es que los abogados son considerados como mitigadores de riesgo para poder identificar este tipo de operaciones y pues si viene a ser su cliente el que está en calidad de comprador, no considerar este tipo de negocios jurídicos cuando se las pueda detectar las denominadas señales de alerta, como estos dos casos que manifestamos, el que nos decía su compañero de reloj o este del bien inmueble, el trabajo preventivo que hace hincapié bastante, también esas 40 recomendaciones del GAFI, al poder establecer sujetos obligados en el tema de la prevención. No solo es para la detección de ciertas actividades, sino también para prevenir ese tipo de ilícitos. En cuestiones tan básicas como el tema de contratos, por ejemplo, que incluso hay quienes, la mayoría, cuando se dedican a una actividad lícita, pues establece las transacciones en el tema de las compraventas por entidades financieras. Pero a veces el abogado ni siquiera está plasmado eso en el contrato, no establece, se depositó en tal número de cuenta bancaria, en fecha tanto, y es más, hasta adjunta el número, tal vez si es en cheque, el número de cheque, cuestiones que males que van a establecer seguridad jurídica, y se les complica más ahí, aún más a las sociedades, ¿no? Y a las sociedades se le va a exigir, usted no tenía normas de cumplimiento, que se las denomina compliance, no tenía códigos de ética, ¿cuál es, en base a la división de roles que tiene, quién es el que se encontraba en calidad de garante, sus normas de cumplimiento, sus normas compliance dentro de su empresa no establecían esto? Porque también se les involucra a estas estructuras empresariales en este tipo de ilícitos. Sobre todo es a las estructuras empresariales a las que más se involucran en este tipo de ilícitos. Y por ende también establece ciertos parámetros de mitigación de riesgos para ello. Adelante, Jocelyn. Por ejemplo, si seguimos tocando el tema de la propiedad, los bienes inmuebles, en la situación actual de Bolivia, generalmente ahorita yo le hablo porque estuve presente en una conversación donde no veían tan creíble que traten de vender departamentos en zonas residenciales a mitad de precio. Entonces yo creo que también ahí habría un tipo de complicación al momento de detectar quién está tratando de lavar dinero o tiene ganancias ilícitas, porque si bien se quieren ir por la situación que se encuentra el país, no quieren perder también todo, pero también nos encontramos ante preguntas, en este caso de los notarios, y por qué quiere venderlo a esa cantidad de dinero. O sea, suena sospechoso, pero también no es también llegaría a complicarse el propietario que debe vender su bien inmueble.
si bien no lo está haciendo para lavar su dinero, lo está haciendo para recuperar parte de su capital e irse. Esa era un poco la observación que hacía en cuestión a ganancias ilícitas. Ya. Muy bien, Jocelyn, gracias. Entonces, ahí mire lo que dice Jocelyn respecto a este aspecto en el cual ambos están actuando de buena fe, en teoría. Entonces, se agotan las instancias que implícitamente deben estar al momento de efectuar negocios jurídicos en el cual yo conozco a la persona con la cual voy a efectuar, o en efecto, tiene que haber ese acercamiento en las cuales van a estar establecidas esta causa de justificación. No es que el notario de fe pública en ese caso va a negar el poder establecer este tipo de situación, sino que puede ser desestimada, porque ellos igual se rigen bajo un principio que se denomina el conoce a tu cliente, y en muchos casos, pues si ellos trabajan con ciertos clientes, conocen y saben que no se dedican a actividades ilícitas y que ellos pueden demostrar que su dinero no es proveniente de actividades ilícitas, no habría ningún problema. Es decir, no es un óbice para que decirle, no pueden efectuar un negocio jurídico porque esto no se adecua al valor comercial. No se olviden de la libertad contractual que existe y pueden expresarlo. El punto está cuando, en efecto, sí esté involucrado a una actividad ilícita. La pregunta que nos hacía ahí Verónica, ¿cómo voy a poder demostrar ese aspecto? Y más cuando no he realizado esos actos previos de poder conocer a la persona con la cual he efectuado un negocio jurídico. Y más que todo para aquellos que están involucrados, estadísticamente hablando, en su mayoría de las estructuras empresariales, si tenían o no tenían normas de cumplimiento de prevención respecto a ilícitos en las empresas. ¿No? Adelante, Marco. ¿O alguien de los que está levantando la mano puede hablar? Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Yo también quiero participar un poquito, acotando lo que decía la colega Verónica. ¿Cómo lo vamos a demostrar los bienes que hemos adquirido? Dice, ¿no? Yo pienso, y a mi propio criterio, doctora, que mientras no se lo denuncia a una persona o un político de que tiene bienes adquiridos ilícitamente, no pasa nada. Ya es igual que los que se dedican están involucrados en sustancias ilícitas. Mientras no lo denuncia, eso trabaja tranquilo. Y los que tienen bienes que hemos tenido también estafando a otra persona, engañando a otra persona, mientras no se lo investigue, no pasa nada, siguen nomás adelante ellos, ¿no? Ahí está la clave. Entonces, si se lo investiga, por ejemplo, los políticos, como el caso de un concejal acá en Santa Cruz, que no quiero dar el nombre, que todos lo conocen, que un concejal, ¿cuánto gana? No sé, creo que 15 o 18 mil bolivianos, ¿no? Apareció con sus millones. Imagínense, ni aquel que ha trabajado 5 años pues en la alcaldía de concejal va a adquirir millones. Entonces, ahí cuando lo denuncian a esa persona y se lo investiga, ahí tendrá que él demostrar cómo lo ha obtenido por esos bienes, ¿no? Pero mientras no se lo denuncie, todo es normal, todo marcha tranquilo. Es igual que la sustancia. Mientras no lo denuncian al traficante o al pez gordo, como le dicen vulgarmente, no pasa nada, ellos siguen tranquilos. Esa es la clave, doctora. Esa es mi participación. Muchas gracias por escucharme. Ya, muchas gracias, Felipe. Doctora, muy buenas noches. Le habla Johnny Daga. Adelante, Johnny. ¿Me escucha? ¿Me escucha, ¿Sí? Pro? Ahora sí lo ¿no? escuchamos. Perfecto. Bueno, acotando con lo que se refieren los colegas, podría decirse también que todo esto es, digamos, ¿no? Porque he visto un caso, bueno, estoy viendo un caso de una compra y venta de un inmueble, vale decirse, todos conocemos de los predios de Banco Fácil, entonces resulta de que también 13 de estos inmuebles son producto de compra y venta, de lavado de dinero adquirido ilícitamente, ¿no? Entonces, ahora se está demostrando todo eso. Ahora la compra y venta no se va a dar. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno ha interferido en todos estos casos
para que vea de dónde nace todo este inmueble, digamos, ¿no? Han sacado un que se llama un certificado 30 años, puede decir, un certificado, puede ser, ¿no? 30 años, y ahora resulta que aparecen 3 dueños más, digamos, ¿no? Pero ninguno de ellos quiere decir que ha sido, digamos, ¿no? Demostrar cómo lo han adquirido y cómo fue transferido a Banco Fácil todo esto. Ahora, para la compra y venta le han hecho, ha comprado un pudiente por ahí y ha saltado en el sistema de que ya son 3 los dueños que están reclamando todo esto. Esta parte, doctora, yo quería saber de cómo se podría dar la venta o compra sabiendo de que se ha venido de una parte ilícita, ¿no? De sustancia, pues irse así, digamos, ¿no? Dinero mal habido, ¿no? Ya. Cuando una entidad financiera se encuentra en la situación en la cual se encuentra el Banco Fácil, hay un procedimiento especial que es el tema de las entidades financieras en liquidación, ¿no? Y que eso específicamente tiene que verlo y un juez en materia civil de estos procesos de liquidación de entidades financieras, incluso que pueden durar años, y que ahí va a estar en conflicto el tema de los bienes. Ahora, no entendí muy bien a quién es el que brinda asesoramiento, si para alguien que quiere concretar un negocio jurídico con esa persona, con el ex Banco Fácil, o de alguien que concretó anteriormente el negocio jurídico con el ex Banco Fácil. Eso es lo que no me quedó un poquito claro. Doctora, el cliente no le fue pagado la totalidad de la compra y venta que supuestamente ya era el Banco Fácil el propietario. Vale decir que sucede todo esto que pasó y ahora él reclama la propiedad de él mismo, digamos, ¿no? Porque no se concretó o no se llegó a concretar la totalidad de la compra económicamente, ¿no? Entonces, ahora resulta de que es parte del gobierno mismo, o sea, digamos, ya es incautado o puede reclamar todavía. Ya. Cuando ingresa una entidad financiera en liquidación, lo que tienen que hacer es rematar el tema de todos los bienes para ir cubriendo con aquellos que se hayan constituido en efecto, no es otra cosa en calidad de deudores, que ahí van a dar prioridad, iniciando desde sus trabajadores para poder pagar a quienes les debía la entidad financiera, pero eso tiene que seguir el proceso de liquidación de la entidad financiera. Ustedes recordarán por ahí Mutual Huapay, ¿no es cierto? Hasta ahora, por ejemplo, se ha efectuado la liquidación de esa entidad financiera. Ahora veremos qué es lo que va a pasar con el Banco Fácil, pero eso ya tiene instancia en la vía civil y mientras tanto, pues los que están ahí, que tiene custodia específicamente el gobierno. Lo que hay que ver es ingresar dentro de quienes y básicamente están constituidos por las figuras específicas de ese proceso de liquidación civil de las entidades financieras, que debe constituirse como beneficiario porque hay una deuda pendiente referente a una venta de un bien inmueble, que eso es lo que entiendo de lo que usted manifiesta. Es un procedimiento especial de liquidación de las entidades financieras, que quién maneja este tipo de procesos y quién tiene la competencia y la atribución para estar en calidad o constituido en calidad de parte, que es la autoridad del sistema financiero, la ASFI. Muchas gracias, doctora. Adelante, Gabriela. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Un comentario, ¿no? Respecto de lo que estábamos hablando, de que este tipo de delitos creo que ataca a todos los aspectos o a varias personas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en un caso que supe es de una persona que alquila su casa a un tercero, obviamente de buena fe, por medio inclusive de una inmobiliaria. Hacen los papeles todo por un año. Y resulta que en ese año, este señor que alquila se dedica a hacer
la creación de sustancias controladas en el interior del inmueble. Entonces es denunciado y vienen y le inician un proceso al propietario de la casa. Y entonces agarran y tratan de quitarle la casa por justamente que se estaba cometiendo ese ilícito al interior. Pero para cuando hacen la intervención, resulta que el que alquila se retira. Pero queda todavía con el problema, es el que el dueño de la casa, que como le digo, alquila de buena fe, pero queda con el problema con la PLCN. Entonces, hay muchas personas que se ven involucradas e inmiscuidas en este tipo de delitos, a veces sin querer, sin saber, porque cómo uno va a imaginar que esta persona va a hacer ese tipo de uso de su bien inmueble, ¿no? Porque uno alquila de buena fe. Entonces pasa lo mismo con el comentario que hacía la colega Palmira respecto de personas que a veces por su necesidad económica son involucradas en este tipo de delitos, y de esas hay muchos en la cárcel de Palmasola porque son los que menos tienen, los que caen y están ahí adentro cumpliendo una pena, que los, como se dice comúnmente, los peces gordos que nunca llegan a pisar Palmasola. Entonces, a veces la ley creo que es un poco injusta porque se detiene a las personas porque ahora ya desapareció, ¿no ves? Lo del consumo, y a veces por 2 gramos, 3 gramos están ahí adentro cumpliendo una pena de 8 años que de verdad no mereciera tal vez ese tipo de condena, ¿no? Porque ya sufren un montón de lo que son extorsiones, malos tratos y muchas cosas, que es un mundo aparte de lo que es Palmasola. Entonces, me parece que a veces en ese tipo de penas se han excedido, porque no todos los casos son iguales y debería nomás mantenerse la cantidad de droga con la que es encontrada para que se pueda hacer una diferenciación de las personas y del tipo penal que se le va a aplicar. Correcto. Muchas gracias, Gabriela. Aquí, por ejemplo, doctora, adelante. ¿Sí? disculpe, para poder participar y para poder complementar lo de mi compañera. Bueno, en este caso entraríamos los abogados a poder estructurar primeramente nuestra defensa y viendo y atacando lo que es los elementos del tipo penal, y también ver la participación de esta persona en lo que es el alquiler y dónde se demostraría el dolo que tiene esta persona para poder participar, el conocimiento y la voluntad en este hecho ilícito. O sea, si nosotros demostramos que esta persona no ha actuado con dolo y no conocía en ningún momento de que obviamente se vendía sustancias controladas, pues bueno, ese es nuestro punto de partida, ¿no? Yo lo veo de esa manera, y para que se pueda dar la legitimación de ganancia, si no me equivoco, sobre todo tiene que haber una denuncia previa, ya una investigación previa, porque dice recursos vinculados a delitos o sea, tiene que estar vinculados con una denuncia previa y también atacar ese punto de partida. No sé si me equivoco. Ya, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Ahora, con respecto a la pérdida de dominio, que ahí nos comentaba Gabriela, justo ese caso del arrendamiento, debe ser de pérdida de dominio lo que ha pasado. Pérdida de dominio. Doctora, ¿le puedo comentar algo similar? Adelante, adelante. Mire, buenas noches. Yo trabajé con un abogado y, bueno, llevaba estos procesos de pérdida de dominio. Y él estaba patrocinando a los bisnietos de una familia que trabaja con techo de paja. Imagínense, a los bisnietos. Entonces, estos jóvenes que hicieron su patrimonio legalmente, las autoridades hasta el día de ahora lo siguen hostigando y se ven inmersos en estos procesos, pues, ¿no? Entonces, yo eso quería comentarle cómo es tan grave esto del narcotráfico y hasta dónde llega, ¿no? Las generaciones. Eso sería, doctora. Muy bien. Justamente eso es lo que establece la ley de pérdida de dominio, ¿no? Incluso ingresa hasta lo que me manifestaba José, que es el tema del derecho sucesorio. El derecho sucesorio. Incluso ahí efectúan ciertos análisis
de inteligencia financiera para poder separar qué dinero era de origen ilícito y qué dinero era de origen lícito. Y en efecto ahí decomisar el que proviene de origen ilícito. Con el tema de los arrendamientos es un problema muy recurrente. Igual ayer su compañero nos comentaba cómo logró demostrar con la presentación obviamente del mismo contrato de arrendamiento, pero también ingresa, así esa persona no esté denunciada por el delito, eso es lo que necesitamos tener en claro, no esté relacionada al delito, porque al que se está persiguiendo es a los bienes. Y en ese caso, este principio de presunción de inocencia, que es in persona, no se puede establecer en los bienes, porque los bienes no se presumen inocentes, que es más o menos esa la lógica que establece la Declaración Constitucional al referirse sobre la Ley 913 y decirnos es constitucional por el estándar internacional y respecto a estos aspectos que ahí tiene una naturaleza también referente a la modificación que llegan a tener los bienes por el transcurso del tiempo y esperar, tomando en cuenta cuánto duran los procesos, esperar esa sentencia condenatoria ejecutoriada para recién poder decomisar el bien. También va a sufrir una alteración respecto al incremento de los recursos de la organización criminal a la que está involucrada. Pero del otro lado, que son la otra cara de la moneda, las que ustedes han manifestado, las que ustedes han podido ver de parte de sus clientes, que ellos se han encontrado con esta sorpresa y pues aparentemente pareciera que también estuvieran involucrados, ya sea en legitimación de ganancias ilícitas, con el relacionado al delito precedente de tráfico o transporte de sustancias controladas, pero sin embargo ellos, que no se establezca una participación delictiva de ellos, ¿no? Esto es muy aparte, pero sí haya una persecución de los bienes. E incluso ahí que involucra hasta el derecho sucesorio, ¿no? Y supongamos que no supongamos porque hay una sentencia, y se la voy a pasar y la vamos a analizar, que es de la incautación de una avioneta, donde fallece y durante el proceso no pudo ser sentenciado, no llegó hasta ser sentenciado, y sabemos que por muerte se extingue el proceso, ¿no es cierto? Entonces, ya, esta familia, al querer recuperar pues la avioneta, los herederos recuperar la avioneta, no pueden hacerlo, porque también involucra el derecho sucesorio. Incluso involucra aquello que no está perfeccionado, el derecho propietario. También incluye dentro de las facultades que le establece la Ley 913 para el decomiso o la confiscación establecida. Pues vamos a ver cada uno de estos artículos, analizar cuál es el procedimiento y la naturaleza del por qué se tiene que establecer así según el estándar. Por ese motivo es que hemos iniciado con el estándar internacional, para que nosotros podamos comprender que tampoco es que el legislador lo haya realizado por establecer leyes draconianas, sino porque tenemos que cumplir con ese estándar internacional. Por eso es que tenemos que partir de este instrumento internacional y pioneros respecto a la extinción de dominio, y pioneros respecto a toda la normativa que nos hace discutir bastante sobre el tema de los principios. ¿Ya? Y ahí preguntaba su compañero Bruno respecto a legitimación de ganancias ilícitas. Sí, por eso se llama delito de legitimación de ganancias ilícitas. Debe estar relacionado a un delito precedente de los que establece el catálogo de delitos del 185 bis. Pero ojo, al final, casi al final, establece el tipo penal es autónomo. Es decir, no necesito la sentencia condenatoria por el delito de tráfico de sustancias controladas para ser procesado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Incluso ahí se habla de un quebrantamiento del principio del non bis in idem, del doble procesamiento por el mismo hecho, pero también la Declaración Constitucional nos dice que no existe ese aspecto porque se está hablando respecto a sus bienes. Y en efecto, esa garantía constitucional de la presunción de inocencia no es aplicable para los bienes,
porque los bienes no se presumen inocentes. Y del otro lado que tenemos de la prohibición del juzgamiento o el tema del juicio previo también, habla de que el proceso del delito va a perseguir personas y el proceso especial, el procedimiento especial de pérdida de dominio va a perseguir los bienes. ¿Se entiende? Pero el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo, por si acaso. ¿Ya? Si alguien lo puede leer ahí, tal vez lo tenga a mano, pasando el catálogo de delitos al final cuando dice 185 bis. Sí, en la última parte indica, doctora, se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos mencionados en el primer parágrafo, es decir, el catálogo que hacía mención su persona. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta, Bruno. ¿Ya? Muchísimas gracias, doctora. Parece inquisitivo, pero ya. Vamos a aclarar eso cuando analicemos la declaración constitucional y también cuando veamos estos escasos antecedentes jurisprudenciales que existen respecto a pérdida de dominio y legitimación de ganancias ilícitas, pero los vamos a analizar y sobre todo ahí haciendo referencia al bloque de control de convencionalidad y también el bloque de constitucionalidad, sentencias internacionales, ¿no? Por eso es que nos vamos con el punto de partida, el estándar internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que establece y por qué es compatible con nuestra legislación y por qué existen este tipo de leyes. Entender el por qué. Porque mucho se habla del bloque de constitucionalidad y a veces no sabemos a qué se refiere, no entendemos la compatibilidad respecto al cumplimiento, en efecto, cuáles son las consecuencias si un Estado no cumple con estos parámetros. Y ahí es bastante interesante el poder entender ese ámbito del derecho internacional. ¿Está bien? ¿Hay más preguntas? ¿Continúan levantando la mano? ¿O son de hace rato las manos levantadas? No, doctora, yo acabo de levantar la mano. Ya. Adelante, Wilder. Doctora, una consultinga como para dilucidar el tema de lo que estábamos primero hablando. Entonces, ¿está bien que al receptor se lo considere autor dentro del artículo 185 bis? En el tema de la participación, usted va a encontrar que también se lo procesa por la receptación, pero si nosotros vemos, está implícitamente el receptor dentro del tipo penal. Está implícitamente el receptor. Entonces, lo que suelen realizar es en el tema de establecer la teoría del delito y la participación cuando se debería realizar correctamente, bueno, dentro de la imputación, es extraer el verbo rector del cual esa persona ha podido subsumir su conducta al tipo penal. ¿Ya? Por eso es que vemos que se procesa, hay casos en los cuales ha procesado hasta el que estaba en calidad de, coloquialmente se lo conoce como el casero, ¿no? Lo procesaron a él también. Yo tuve otro caso en el cual, un proceso que llevé de legitimación de ganancias ilícitas, lo procesaron hasta el albañil que estaba construyendo ahí y que se encontraba, pero no sabía que habían armas adentro, también a él, ¿no? Y él estaba construyendo. 10 años después fue absuelto, pero 10 años después pasaron. Se enfermó de tuberculosis en el penal. Se van a encontrar, si bien se cumple el estándar internacional, pero viéndolo del análisis de la realidad, es complejo establecer el estándar internacional a la realidad boliviana y también establecer los medios de mitigación de riesgos. Esto que nos preguntaba Verónica, de qué hacemos, cómo demostramos en una economía informal boliviana. Porque ahí, ¿cómo le vamos a pedir a esa señora que jamás quiso confiar en las entidades financieras y dijo, ahora está el rumor del corralito? Por ahí mi hermano me preguntaba, ¿el corralito? Me decía, ¿no? Están empezando otra vez a hablar de eso y la gente quiere ir a sacar su dinero de los bancos. Entonces,
toda esa idiosincrasia también afecta con el tema de la mitigación de riesgo y el poder implementar adecuadamente el estándar internacional. Y no culpamos tampoco a la sociedad, porque la sociedad actúa en respuesta a lo que ve, ¿no? En respuesta a lo que ve y ahí hay que realizar todo un análisis, porque llega a ser un problema estructural el poder ver la viabilización de implementación de normativas como esta, ¿no? O cuando ya en concreto se quería implementar la normativa, surgió ese gran coyuntural allá en 2021 de un paro, ¿no? De un paro que incluso desgastó ese medio de lucha, de protesta, de paro, cuando ya posteriormente se la necesitó, cuando aprendieron al gobernador. Ustedes recordarán que previo a la aprehensión hubo un paro, que después de ese paro ya no quisieron hacer más paros, después ya vino el del CENS. Entonces, y ahí quizás por un poco igual de desinformación referente a la implementación, porque el 333 de la Constitución Política del Estado establece las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras, y lo único que se iba a establecer en ese denominado famoso paquetazo de leyes es materializar lo que constitucionalmente ya se puede hacer y que no nos lo están haciendo por ley ahora, sino nos lo están haciendo por normativa inferior, por instructivo, por resoluciones, el poder implementar todos estos mecanismos mitigadores de riesgo que antes iban a estar en ley. Pero como establece ya la Constitución Política del Estado y el estándar internacional que se puede implementar, todas esas políticas nos están metiendo por instructivo. Todas. Por eso es que vamos a encontrar diferentes implementaciones en todos los rubros. Ahí hacían referencia a una inmobiliaria, también su compañera, que igual ellos, por ejemplo, para el poder mitigar los riesgos, están denominados como sujetos obligados para informar a la Unidad de Investigaciones Financieras operaciones que se consideran sospechosas. Y entre eso mitigar los riesgos también. ¿Entiende? Sí, doctora, gracias. Adelante, Junior, Osvaldo, Nancy. Bien, doctora. Buenas noches. Daniel Junior le habla. Adelante, Junior. Primero Junior. Bien, doctora. Acerca de lo que usted hablaba hace un momento, decía que la sociedad actúa en respuesta a lo que ve y a lo que decían los compañeros, que vivimos en un país donde existe una economía informal, y también sobre la legitimación de ganancias ilícitas, la pérdida de dominio y sobre los bienes que están en dominio de las entidades financieras. Yo creo que en esto, para no estar tanto en buscando qué hacer o cómo uno demostrar que no tiene culpabilidad, yo creo que tiene que ver parte de la inteligencia que una persona tiene que actuar o tiene que hacer antes de percibir cualquier bien o de tener cualquier tipo de no sé, de bienes, patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted ha debido de ver que cuando muchas personas se dedican a algo ilícito, ¿qué es lo que hacen? Alquilar casa, vivir así en alquileres o estar en lugares muy alejados. Entonces, es una de las razones por las que aquí en Bolivia existen muchas personas que están siendo procesadas injustamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las entidades financieras, al dar un crédito, ¿qué es lo que hacen? Ponerlo en gravamen. Y esa persona que pone en gravamen, que saca el crédito financiero, incluso cuando una vez le dan el crédito, pudiera, no sé, inscribirlo a nombre de otra persona, siendo que es el titular del crédito, siendo que está grabado ese bien. ¿Para qué? Por si algún día viene la FELCN, lo investigan por legitimación de ganancias ilícitas, para que pueda de alguna manera no perderlo en su totalidad, porque existe una entidad financiera que de igual forma lo va a respaldar y le va a ayudar y lo va a defender. Entonces, creo que tiene que ver mucho también de que una persona sepa actuar y sepa cómo manejar los recursos que pueda tener, que pueda percibir, y buscar la mejor forma y los menores riesgos posibles que pueda tener. Eso sería, doctora. Muy bien. Ahí su compañero nos habla de poder establecer seguridad jurídica en todo tipo de negocios jurídicos que realicemos, pues, ¿no? Y también habla de algo importante que se denomina en los instrumentos internacionales,
que es analizar los factores de riesgo. Ya se menciona ahí del factor de riesgo del tipo de servicio que se realiza o también del factor de riesgo geográfico. ¿Dónde está el bien inmueble que se está comprando? ¿Dónde se encuentra? Es un factor de riesgo, por ejemplo, un factor de riesgo geográfico que por excelencia va a estar son municipios fronterizos o bienes que estén dentro de estos municipios fronterizos. Bien, adelante, Osvaldo. Gracias, doctora. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Oiga, yo tengo una, más que exponer algún tema, quiero salir de duda, ¿ya? Sobre este tema de las incautaciones de los bienes. Resulta que en 1998 incauta un domicilio, ¿ya? Bueno, no sé cómo se llamaba en ese entonces, DIRCABI, no sé si era haciendo, lo da a una persona para que lo cuiden. Ayer hablaba usted de que se lo daban para que no se deterioren las cosas, ¿no? Entonces, resulta que esta familia, se la dan y viven ahí en esa casa y aparece la ley de regularización de derecho propietario, ¿ya? Entonces, y ellos acogen a ese derecho de regularización de derecho propietario y obtienen la documentación. Después de obtener la documentación, todo legal aparentemente, ¿no? La venden la casa, ¿ya? Y así el que la compró la vuelve a vender y resulta que aparece un heredero, parece que los papás o los dueños de esa casa huyeron a Estados Unidos y volvieron después de unos 20 años a reclamar ese terreno, esa casa. Pero no pillamos información por ningún lado porque ya habían pasado 3 dueños. ¿Ve? Entonces, en este caso, ¿qué se puede hacer, doctora? Ya. Ahora, la ley 900 lo que establece, pues, la entidad que está encargada de la administración del tema de los bienes es DIRCABI. Habría que ver la normativa respecto a el tiempo en el cual se realizó, porque la figura que usted plantea es totalmente diferente a lo que expresa la legislación de pérdida de dominio, ¿no? En efecto, lo que hubiera pasado es, en ese caso, es que ya directamente hubiera estado a nombre del Estado, que sería el conducto regular que debe seguir, que específicamente está el CONALDI, que es del que debería estar a nombre del Estado. Pero bueno, en la práctica viciada vemos situaciones como esta, en las cuales nos lleva a buscar ciertas alternativas, pero que le van a corresponder a ir directamente al ámbito civil para dentro de ese proceso del perfeccionamiento del derecho propietario, conociendo los antecedentes de su caso. No sé si ahí nos puede aclarar que al final ya está perfeccionado el derecho propietario a favor de ellos. Sí, ya está perfeccionado a la tercera persona que han vendido. Nosotros fuimos a DIRCABI, hice toda la investigación de toda la documentación, no pillamos absolutamente nada. Ahí es un poco complejo, ¿no? Y la respuesta que tendríamos a eso, solo la práctica viciada, incluso estando ahora ya con la ley, las situaciones en las que vemos son en poder de policías, lamentablemente, cuando debería estar en realidad en calidad de custodia estos bienes, en algunos casos en los depósitos o en otros lugares ya en efecto asignados para estas actividades como infraestructuras para instituciones públicas o los vehículos asignados para los municipios o para las oficinas que utilizan, por ejemplo, casas de acogida o defensorías de la niñez o servicios legales integrales municipales. Ahí que ese debería ser en realidad el destino, ¿no? Pero en la práctica viciada vamos a ver algo totalmente distinto que lo vimos expresado en el último caso, ¿no? Lo vimos manifestado
en el último caso, el asesinato, que todos sabemos que fue escuchado por los medios públicos referente a que estaba en poder de estos bienes que estaban incautados, ¿no es cierto?, del capitán. Entonces, estas ya son cuestiones muy aparte del procedimiento de práctica viciada. Doctora, y plantear una acción de... Una salida ahí, tal vez en el ámbito civil. Doctora, en este caso, usted lo ha mencionado ahorita, si haya pasado este bien a dominio público, y estos tipos pueden acogerse a la ley de regularización de derecho propietario para obtener el título a su favor de ellos. No. No. A menos que el Estado haya efectuado un procedimiento especial para el tema del remate o directamente ya la asignación de una actividad específica, como esas situaciones en las cuales les decía, porque hay algunos bienes que obviamente los van a rematar y el dinero que se obtenga de ahí va a ser destinado para el pago de recompensas, por ejemplo, o para el pago de colaboradores, el pago de agentes encubiertos, todo que tenga que ver con la lucha contra el narcotráfico, porque hay bienes que, ¿para qué van a necesitar? No sé, qué sé yo, algunos vehículos que tienen ciertas particularidades, un vehículo deportivo en el tema de auxilio ciudadano, ¿no? O el gran problema que tienen con las avionetas, la mayoría son ejecutivas y no pueden ser utilizadas para auxilio ciudadano y tienen que terminar rematando, pero ese dinero es para el Estado y que sea destinado en esa naturaleza, ¿no?, de la lucha contra el narcotráfico. Pero lo que usted manifestaba es que era la persona que estaba en calidad de depositario, que se perfeccionó el derecho propietario en favor de él, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí, sí. Eso es práctica viciada, ¿no? No hay otra respuesta. En realidad, para que se entienda lo que no debería pasar. Pero ahí está ligado el otro cáncer ahí, corrupción. Sí, gracias, doctora. Gracias. Y ahí eso ya lo vieron en corrupción, me imagino que ya han llevado el delito de corrupción, ¿no? Si bien nos vamos a relacionar un poquito, porque también es una amenaza transversal, corrupción relacionada al narcotráfico, pero aquí nos quedamos con nuestro cáncer, nomás atendiendo este cáncer tan complicado, narcotráfico, ya en corrupción ustedes ya atendieron su cáncer de corrupción ahí. Mire, doctora, y no solamente había sido ese un caso, ¿no? Yo charlando con otras personas, mire, doctor, me dijo, no se haga problema ni nada, porque no es un único caso, me dijo. Aquí hay autoridades implicadas en todo eso, policías, fiscales, que se quedan con las casas, hacen no sé qué malabares harán, cuando acuerdan ya, lo han vendido, dicen, lo han vendido, no sé. Entonces yo dije, no es primera vez, pero ¿qué solución hay que darle a eso, no? Usted estaba diciendo en estos momentos de que si se remata un bien inmueble incautado debe ir a la arca del Estado para beneficiar las causas dañinas que haya hecho, digamos, ese narcotraficante, ¿no? Devolver a la sociedad, pero mire, no lo hace, no lo devuelve el criminal, sino lo obtiene el Estado o las personas que dicen defender al Estado, ¿no? Sí, por eso es que algunas legislaciones, incluso la corrupción está catalogada como el tema de no un análisis legislativo, ¿no?, sino un análisis jurídico, sino ya un análisis social de un problema peor que el narcotráfico, ¿no? Un estudiante de pregrado me preguntaba, ¿cuál es peor? ¿No? Esas preguntas existenciales que realizan. ¿Narcotráfico o corrupción? Y ahí para concluir se los dejo a ustedes, ¿no? Me quedó la pregunta divagando en la cabeza. Pregunto a mi esposo, ¿cuál crees que es peor? Y su respuesta de él fue bastante certera, ¿no? Cuando me dice, los dos son un cáncer. Pues decidí, o el Estado decide cuál es el primero que te mata. ¿No?
Nuestras dos problemáticas, Doctora. por eso son catalogadas como las amenazas transversales principales de la comunidad andina. Corrupción, narcotráfico y contrabando. Adelante, Mario. Una de esas, como experiencia, doctora, yo llevé algunos casitos como relacionado al tema, ¿no? Y imagínense, terminó audiencia, salimos bien victoriosos y demás. Fuimos a hacer un churrasquito, bueno, de agradecimiento nos hicieron. Ya llegaron pues los tipos de la película, ¿no? Y pues llegaron más tipos de la película pesados. Y en eso me dice uno, doctor, mientras menos sepa de nosotros, más va a vivir. Y desde esa vez no llevo estos casos. Como reflexión. Sí, sí es mejor. Mañana voy a compartirles el video de este abogado que trabaja en prevención, al igual que yo, que como muchas de las posiciones que ustedes han manifestado, mejor mantenerse distante ahí, a casi no defender el hecho de que todos tienen derecho a la defensa, ¿no? Usualmente decimos los abogados. Todos tienen derecho a la defensa, incluso hasta los culpables. Pero el tema es que te involucra a vos también como profesional, nos involucra a nosotros como profesionales, ¿no? O como las consecuencias que llegan a sufrir los familiares que no realizan nada y llegan a vivir las consecuencias. El hecho de que un familiar esté involucrado en las organizaciones criminales, o también el hecho de que un familiar sufra las consecuencias. Ahí nos hablaba Palmira de las consecuencias del delito contra la salud pública, es decir, de los drogodependientes también. Por eso es que es un problema de salud pública, un delito pluriofensivo, ¿no? Y que los familiares terminan pagando el plato roto, como se dice, de esas conductas delictivas de ciertos miembros de la familia. Y en estos casos, ahí hay otro carácter del derecho penal, ustedes recordarán, que es personalísimo. Pero en este tipo de procesos de tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancia ilícita y alguno de sus precedentes, lo vemos paralizado el carácter del derecho penal personalísimo, ¿no? Y hay una persecución generalmente a todas las familias. Adelante, Mirka. Doctora, así como es un delito pluriofensivo, no solamente como abogados nos afecta, sino también a la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo vivo en una zona donde hay mucho narcotráfico, hay muchas familias dedicadas al microtráfico, como ustedes, bueno, mis compañeros decían, abuelas, madres, hijos, nietos. Entonces ya son grupos grandes, ¿no? De familias que están dedicadas a esta clase de delitos, donde los vecinos saben, donde todo el mundo sabe, ¿no, doctora? Entonces, simplemente no lo dicen, no lo hablan, calla. ¿Y por qué? Por el miedo a que su familia esté amenazada. Y la mayoría de estas familias están casadas con policías, ¿no? Con policías, con fiscales. Entonces, uno no se puede meter, doctora, esta clase de problemas familiares porque corren peligro, ¿no? Nuestras familias, la sociedad en su conjunto, sin ser parte de ello, diremos, uno tiene que callar, uno tiene que ser como cómplice de las cosas que están pasando, ¿no? Porque la reina del microtráfico vive a la vuelta de mi casa, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que callar, tiene que mirar las cosas que pasan, porque el mismo policía, cuando uno va a denunciar, no, esta persona te ha denunciado, esta familia te ha denunciado, esta persona fue la que vino y avisó, lo que sea. Entonces uno tiene que callar, doctora. Y por ende, ellos hacen y deshacen en los barrios y en estas zonas. Y claro, es muy peligroso para nuestros jóvenes, para todos nuestros niños, para nosotros mismos. Y claro, vivimos tal vez muchos amedrentados y callados, ¿no? Nos callan con sus actitudes y con todo lo demás. Y no se puede hacer nada porque son años y la misma policía está en esto. Entonces, no solamente como abogados corremos peligro, sino como vecinos, como parte de la sociedad, ¿no? Como usted dice, es un delito pluriofensivo que directa o indirectamente nos afecta a todos. Sí, eso es lamentablemente, ¿no? El tema de la cultura del narcotráfico y sus consecuencias, sus efectos, que ahí hasta hay un cambio de percepción respecto a las nuevas generaciones. Ustedes recordarán ya con esto para ir concluyendo, hay una entrevista que realiza esta señora muy mediática, María Galindo, cuando le pregunta a unas
señoritas, unas escolares en el punto, cuál es la actividad en la cual ellas se quieren dedicar. ¿Y qué les contestan? Recordarán esta entrevista, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien la vio por ahí? No lo hemos visto, doctora. Yo me acuerdo, dijo una de las chiquillas, dijo, me acuerdo que estaban con chompas rojas también. Dijo, yo quiero ser narcotraficante, le dijo, así, seco. Ella ya dijo eso, ¿no? Entonces, imagínense eso ya incluso desde las percepciones que llegan a tener nuestras futuras generaciones de cómo generar ingresos, no solo generar ingresos, sino de una nueva forma de vivir dentro de esa cultura delictiva. ¿Mm? Ya mañana hablaremos de todo de esta implicancia de la normativa internacional, que hoy estuvo bastante interesante. Hemos podido abordar punto por punto de la Convención Pionera. Y una vez veamos, recién voy a asignarles la actividad en el Classroom para que puedan realizar su cuadro comparativo, pero si pueden ir realizándolo, les voy a poner la plantilla, ya mañana, al finalizar la clase, la plantilla para que vayan encontrando los que no han leído la Convención, esas compatibilidades de las cuales nos ha hablado su compañero y de las cuales ya nos dijo, Marco, yo ya la tengo, ¿no? Ya hice mi cuadro comparativo. Está bien el mío entonces, doctora. Sí, está bien. Doctora, una consulta, ¿la plantilla la va a enviar por WhatsApp o la va a colgar en el Classroom? Lo voy a subir, pero mañana una vez expliquemos esto. ¿Ya? Pero ya, pueden ir trabajándolo. Gracias, doctora. Tranquilos. ¿Ya? Continúen leyéndola para los que no la han leído. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Doctora, disculpa una preguntita. No sé si usted explicó o no escuché ayer en la clase. La modalidad de calificación del módulo no nos ha dicho, la ponderación. O lo dijo y yo no lo escuché, no sé, porque ayer estaba un poco delicada de salud. Van a realizar trabajos grupales. ¿Ya? Que va a ser análisis de sentencia. Se les va a asignar en el Classroom también la actividad y las instrucciones específicas que deben realizar. Una vez abordemos, y la otra semana. Entonces esos trabajos grupales ustedes los suben a la plataforma y esa es su calificación. Y ahí veremos si antes hay algunos eximidos por la participación. Está bien, doctora. Pregrado. La calificación va a ser Gracias, doctora. trabajo grupal Gracias, en exposición. doctora. Hasta mañana. ¿Perdón? Palmira. La calificación va a ser trabajo grupal y exposición. Sí. Eso va a ser nuestra calificación por módulo. ¿Y va a haber puntaje por participación, asistencia, todo eso? Sí. Para eximirlos y que no realicen el trabajo final. Y a los demás los vamos a escuchar para que no se cansen de escucharme a mí. Bueno, ya, gracias, doctora. Buenas noches. ¿Está bien? Buenas noches.